El cielo se rasgó, no por el trueno, sino por una explosión de luz tan intensa que hizo que la tierra temblara. Las estrellas, normalmente tan brillantes en la oscuridad de la noche, se apagaron una por una, como si algún poder invisible hubiera apretado un interruptor. La humanidad observaba desde sus ciudades, sus hogares y las vastas extensiones del campo, sin comprender aún lo que estaba ocurriendo. El fin del mundo, el apocalipsis, no comenzó con una guerra ni con una invasión, sino con una señal, una visión que dejó a todos sin aliento. A medida que la gente miraba hacia el horizonte, un sonido ensordecedor recorrió el aire. Era como si la misma tierra estuviera respirando, inhalando y exhalando con una fuerza incontrolable. El mundo entero parecía detenerse en un instante que se alargaba interminablemente. Un hombre llamado Jonathan, un viejo ermitaño conocido por sus extrañas visiones, había predicho este día durante años. Pero incluso él, en sus solitarios momentos de meditación, nunca imaginó que los cielos realmente se abrirían de esa manera. Las puertas del templo más grande, en la ciudad de Jerusalén, se abrieron solas, como si una mano gigante las hubiera empujado desde el otro lado. Los sacerdotes, aterrados, miraban el vacío más allá de las puertas. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar, a volverse denso, como si algo colosal estuviera descendiendo sobre ellos. Pero lo más inquietante de todo fue la aparición en el cielo. Primero, apareció una figura oscura, su silueta indistinta y sombra contra la luz cegadora. Era tan alta que su presencia llenaba todo el firmamento, como una sombra que cubría el sol. Su rostro era imposible de ver, pero sus ojos, dos orbes brillantes, resplandecían con un poder tan inmenso que quemaban la retina de los que osaban mirarlos. Jonathan cayó de rodillas, sabiendo que su hora había llegado. Los cielos no solo anunciaban el fin, sino que convocaban a todos a un destino que no podía evitar. De repente, una voz resonó en todo el planeta, profunda y llena de una autoridad inquebrantable. Ha llegado el juicio. El tiempo de la prueba ha comenzado. Preparados, todos, para enfrentar lo que ha de venir. El aire se llenó de un estruendo atronador, como si las mismas entrañas de la tierra estuvieran abriéndose, y una ráfaga de viento abrasador azotó las ciudades, arrancando árboles y destruyendo edificaciones enteras. Las gentes corrían en pánico, pero no había un lugar seguro. Nadie comprendía lo que estaba pasando, pero una cosa era clara, el mundo ya no era el mismo. En las desmoronadas calles de Roma, un joven llamado Marco, un soldado retirado que había pasado años buscando paz en el exilio, se encontró observando las ruinas de su ciudad natal. De repente, una figura encapuchada se le acercó. Con una voz grave, la figura le susurró al oído: ¿vas a quedarte mirando, o vas a unirte a la batalla? Marco se giró, reconociendo los ojos dorados de un extraño ser, como si el mismo fuego del infierno estuviera reflejado en ellos. Sin poder responder, la figura le ofreció una espada, un arma forjada en algún metal que parecía brillar con una luz antinatural. No todos pueden resistir lo que está por venir, dijo la figura. Pero aquellos que se atrevan a luchar tendrán una oportunidad. Los ángeles de la muerte ya están descendiendo, y el ejército del juicio está formado. Tú, soldado, ¿estás dispuesto a unirte a la lucha? Marco tomó la espada con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida jamás sería la misma, pero también comprendió algo que le heló la sangre: los que se preparaban para enfrentar el juicio no eran humanos, ni siquiera animales. Eran fuerzas de otro mundo, más allá de la comprensión de los hombres. En el cielo, la figura oscura que había aparecido antes ahora era más visible, gigantesca y aterradora. Sus ojos eran como dos soles que iluminaban todo a su alrededor, y su boca, cuando se abrió para hablar, dejó escapar un rugido tan feroz que resonó en el alma de todos los que lo oyeron. El tiempo de la redención ha llegado. Los que han pecado, serán purificados. Y aquellos que se han mantenido fieles, conocerán el precio de la salvación. Mientras tanto, en las ruinas de Jerusalén, el ermitaño Jonathan alzó su rostro hacia el cielo. Su cuerpo temblaba, pero sus palabras eran claras.
Este es el principio. El fin está cerca, pero también lo está la victoria. No huyan. Luchen. Las palabras de Jonathan retumbaban en las ruinas de Jerusalén, mientras el aire se cargaba de una electricidad palpable. En el corazón de la ciudad, el templo de Salomón, antes imponente y sagrado, ahora se encontraba desmoronándose bajo la presión de algo mucho mayor que las fuerzas naturales. Los cielos seguían desgarrándose, y una lluvia de meteoritos llamabantes caía sobre la tierra, abriendo grietas en el suelo que tragaban todo a su paso. Jonathan miró al cielo, sus ojos brillando con una mezcla de terror y esperanza. Sabía que el juicio era inminente, pero también entendía que el mundo no estaba completamente perdido. Había algo más, algo antiguo, que guardaba el momento para alzarse contra la oscuridad. Recordó las escrituras que había estudiado toda su vida. Los ángeles caídos, los sellos del Apocalipsis, y sobre todo, el poder que aún quedaba en el pueblo elegido. A su lado, un joven llamado Elián, que había sido su discípulo por años, se acercó. En su rostro se reflejaba una lucha interna, la duda y el miedo lo consumían. ¿Qué debemos hacer, maestro? Los cielos nos dicen que es el fin, pero ¿y nosotros? ¿A dónde vamos? Jonathan lo miró profundamente, como si pudiera ver más allá del presente, como si sus ojos estuvieran escaneando los hilos del destino. No hay huida, Elián, dijo con una calma sobrehumana. Este es el tiempo de los valientes. No luchamos contra la oscuridad del cielo, sino contra lo que se ha desatado en la tierra. Hay una guerra más allá de todo lo que podemos entender. Y para nosotros, esa guerra comienza aquí. Con una última mirada al templo en ruinas, Jonathan levantó sus manos hacia el cielo y comenzó a recitar un antiguo cántico, uno que había sido transmitido por generaciones. A medida que lo hacía, una luz pura y cegadora descendió de las alturas, envolviéndolos a ambos. Elián sintió como si su alma misma fuera abrazada por un poder divino. Mientras tanto, en las colinas que rodeaban Jerusalén, una multitud se había reunido. Entre ellos se encontraba Marco, el soldado romano, que se había unido a una resistencia compuesta por hombres y mujeres de todas las razas y religiones. Ellos no sabían exactamente qué enfrentaban, pero sentían que la guerra estaba por comenzar, y que la única forma de sobrevivir era luchar, sin importar las consecuencias. De repente, el cielo se volvió a oscurecerse, y del horizonte emergieron figuras imponentes, seres alados de una belleza y terror indescriptibles. Los ángeles caídos, enviados por el juicio, se despliegan como un ejército sobrenatural, sus alas negras como el carbón batiendo el aire con un ruido ensordecedor. Los guerreros de la resistencia miraron a Marco, buscando alguna señal de lo que debían hacer, pero él, con la espada en mano, ya sabía que la batalla era inevitable. Una voz retumbó desde las alturas, tan fuerte que el suelo vibró bajo sus pies. Los sellos han sido abiertos. Que se haga la purificación. Y con esas palabras, el mundo comenzó a cambiar. La lucha entre la luz y la oscuridad había comenzado en todo su esplendor, y ya nada podría detenerla. La batalla estalló con una violencia indescriptible. En Jerusalén, la resistencia, con Marco al frente, chocó contra las huestes aladas de los ángeles caídos. Las espadas brillaban como rayos de luz contra la oscuridad de la noche, y los gritos de guerra se mezclaban con los rugidos infernales de las criaturas que se deslizaban desde el abismo. Los soldados luchaban con un coraje inhumano, sabían que no solo luchaban por su vida, sino por la supervivencia del mundo tal como lo conocían. Marco, con la espada de metal oscuro que le había entregado el misterioso ser encapuchado, sintió una energía creciente en su interior. La espada parecía resonar con su propia voluntad, como si estuviera hecha para él. Cada golpe que daba era acompañado por una onda de energía que desintegraba a los enemigos, y con cada corte, una chispa de esperanza quirúrgica en su pecho. Pero por cada enemigo que caía, más aparecían, como si el abismo estuviera abriendo puertas interminables. A lo lejos, Jonathan seguía de pie en el centro de la ciudad, rodeado por la luz que emanaba de su cuerpo.
Elián, de rodillas, estaba casi en trance, repitiendo las palabras del antiguo cántico, que ahora parecía resonar a través de todo el universo. La luz que los rodeaba se amplificaba, pero también lo hacía la oscuridad que se cernía sobre ellos. El final es solo el comienzo, murmuró Jonathan, mirando al cielo. Sabía que algo mayor estaba por llegar, algo que cambiaría el destino de todos los seres vivos. De repente, una explosión de energía golpeó el suelo bajo sus pies. Un estruendo profundo atravesó el aire, y Jonathan vio cómo el suelo comenzaba a abrirse, como una boca devoradora dispuesta a tragarse todo a su alrededor. La tierra misma parecía rebelarse contra el poder del juicio. Una grieta gigantesca se abrió en la ciudad, y desde el abismo, emergió una figura que eclipsó todo lo que existía. Era él. La figura oscura que había aparecido en el cielo. Ahora, descendía hacia la tierra, tomando forma. Un ser cuya sombra era tan vasta que cubría toda la ciudad, su presencia era como un océano de oscuridad. Sus ojos, dos suelas brillantes, escudriñaban todo, mientras su boca, que parecía un abismo, se abría para liberar un rugido que congelaba la sangre. Jonathan levantó su rostro hacia la criatura, sin miedo, pero con la determinación de quien sabe que la batalla final está por comenzar. «Has llegado», dijo, con una voz tan firme que incluso la tierra pareció callarse por un momento. «Soy el principio y el fin», respondió la criatura con una voz que resonaba en cada rincón del universo. «Has llegado a tu último juicio, Jonathan. Todos los secretos que guardas, todas las profecías que has vivido, llegan a su fin ahora. El reino de la luz será desintegrado, y solo la oscuridad prevalecerá». Pero Jonathan, sin vacilar, levantó su mano, y con ella, una nueva ola de energía pura comenzó a emanar de su cuerpo. La batalla de la humanidad no era solo contra la oscuridad física, sino contra las sombras dentro de cada ser. Jonathan sabía que aún existía una chispa de luz, una chispa que podría iluminar hasta el más oscuro de los abismos. «Este no es tu fin», respondió Jonathan, sus palabras cargadas de poder. «Este es solo el principio de la redención». En ese momento, los cielos comenzaron a temblar una vez más. Una corriente de energía pura surgió desde lo más profundo de la tierra, irradiando una luz cegadora que iluminó todo a su paso. Era como si el mismo universo estuviera respondiendo a la llamada de la humanidad. La guerra entre el bien y el mal no solo se libraba en la tierra, sino en cada alma. Elián, aún de rodillas, observó la escena, y entendió por fin lo que su maestro quería decir: el fin del mundo era solo una nueva oportunidad para despertar, para luchar, para elegir. Y en ese momento, él hizo su elección. La luz pura que emergió del centro de la tierra alcanzó su punto culminante, iluminando el mundo entero. Los cielos y la tierra parecían fusionarse en una única explosión de poder, como si las fuerzas del cosmos estuvieran alzándose para erradicar la oscuridad de una vez por todas. Jonathan, aún de pie, extendiendo sus manos hacia la figura oscura, que comenzaba a temblar ante la intensificación de la luz. El aire se llenó de una vibración constante, como si toda la creación estuviera respondiendo al llamado del sacrificio y la esperanza. La figura oscura, ese ser temido que había prometido la purificación, comenzó a desvanecerse, su forma oscura y gigantesca ya no podía sostenerse frente al poder del alma humana. La luz brilló a través de cada grieta, cada rendija, alcanzando hasta los rincones más oscuros del abismo, donde la oscuridad había estado oculta durante eones. «Esto no termina aquí», rugió el ser, su voz retumbando en cada rincón del mundo. «Solo soy una manifestación de lo que cada uno de ustedes lleva en su interior. La oscuridad no muere, solo cambia de forma». Pero Jonathan no retrocedió. «La oscuridad es parte de nosotros, sí. Pero también lo es la luz. Y la luz siempre encontrará un camino». De repente, una fuerza inimaginable surgió del corazón de la humanidad. Los hombres y mujeres que luchaban contra los ángeles caídos, guiados por la espada de Marco, comenzaron a sentir algo nuevo. Era una energía renovada, una fuerza colectiva, una fuerza de voluntad y fe que trascendía lo físico.
Ellos también comprendieron, el destino del mundo no recaía solo sobre uno, sino sobre todos. Marco, con la espada aún en mano, gritó, por todos, por la humanidad. Y con su grito, una ola de luz se propagó a través de las líneas de batalla, atravesando a los ángeles caídos. Cada golpe que daban ahora estaba reforzado por esa luz divina, y los enemigos que caían no eran solo derrotados esencialmente, sino que sus almas también eran liberadas de la oscuridad que los había consumido. La batalla en el cielo continuaba, pero en el corazón de la tierra, en Jerusalén, el ser oscuro comenzó a desintegrarse. Cada parte de su forma se evaporaba, como si el propio aire lo estuviera desgastando. La presencia de Jonathan, acompañado por la luz de su discípulo Elián, había puesto en marcha algo irreversible. El juicio no era solo una condena, sino también una oportunidad para redimir lo perdido. La figura oscura, ahora desvanecida casi por completo, soltó un último grito, que resonó como un eco a través de todas las dimensiones: esto no es el fin. El ciclo se repetirá. Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, una enorme explosión de luz envolvió la ciudad, barriendo con todo lo que quedaba del mal. La grieta que había abierto la tierra comenzó a cerrarse, y las estrellas, que se habían apagado al principio del fin, comenzaron a brillar nuevamente en el cielo. La guerra había terminado, pero las cicatrices en la tierra y en los corazones de los hombres serían un recordatorio eterno de lo que se había enfrentado. El juicio no fue solo una lucha contra la oscuridad externa, sino una batalla interna, una lucha por mantener viva la esperanza, la luz, la humanidad misma. En lo más alto del monte, donde antes había estado el templo, Jonathan y Elián se quedaron mirando el horizonte, sabiendo que aún quedaba mucho por reconstruir. El mundo había cambiado, pero una nueva era comenzaba, una era donde cada ser humano, independientemente de su pasado, tenía la oportunidad de elegir qué sería de su futuro. El apocalipsis había llegado y pasado, pero como todo ciclo, también marcó un nuevo comienzo. El fin y el principio.